Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema 45. Bueno, no llevamos prisa. Es de la serie El Mesías y su iglesia. Revisión o estudio, como le quieran llamar, del Evangelio de Lucas. Este tema se llama Dios conoce a los suyos. La semana pasada vimos que Dios cuida de los suyos. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo Dios conoce a los suyos y vamos a estar estudiando Lucas a partir del capítulo 12 del versículo 8, pero les voy a pedir que antes de que vayan para allá, aparten ahí en lo que les comento algo, que vayan a 2 de Timoteo, que lo tengan listo ahí en 2 de Timoteo, ahí en el capítulo 2. Mientras tanto les voy a decir lo siguiente con respecto al tema, que precisamente una de las cosas que debemos de tener en cuenta, y esto no nada más me refiero pues cuando uno es un creyente, sino todos, es de que a Dios no se le puede dar gato por liebre. Todos tenemos clara esa expresión, ¿verdad? O sea, no le podemos, hay otra expresión que yo creo que, bueno, al menos en México es muy conocida, que no se le puede dar atole con el dedo a Dios. No le podemos, no lo podemos fraudear en ningún sentido. O sea, no lo podemos decepcionar, no lo podemos engañar. Él no va a esperar algo que no es, porque Dios lo sabe todo, ¿sí? Nadie lo puede confundir. ¿Se imaginan? Que de repente así el Señor como que, ay, ¿por qué hiciste eso? ¿Verdad? O sea, es inconcebible en el Dios de la Biblia, en el Dios que se autorrevela en la Biblia. Nadie, repito, nadie lo puede engañar, porque Él lo sabe todo. Él sabe el principio desde el fin y el fin desde el principio, de arriba para abajo, cuán profundo, cuán ancho, cuán lo que sea. Miren, de repente el hombre piensa que sabe muchas cosas, ¿cierto? Pero no conoce todavía el lugar en donde vive. O sea, que se aviente un clavado en el mar y hay cuantas cosas que no se conocen, que están en el mar. Eso es nada más por decir un ejemplo. Pero Dios lo sabe todo. Dios sabe cada detalle de cada criatura, de cada hijo, de cada pensamiento. Dios lo sabe todo, ¿sí? Él no solo ve las acciones externas, las cosas que nosotros hacemos, lo que la gente hace, como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia, como ministros, como servidores. Cada cosa que hacemos, Él conoce todo. No solamente ve si lo que hacemos es bueno, pero Él conoce la realidad que está en el corazón, que genera tales acciones, ¿verdad? Porque como dice el proverbio 52.354, caras vemos, mañas no sabemos, ¿verdad? Corazones no sabemos. Hay cosas que de repente alguien puede actuar de una manera muy loable, pero realmente tener una intención en su corazón muy perversa, ¿cierto o no? Alguien puede pensarse y el hombre, bueno, lo ve así por lo que es de afuera y dice, ay, qué tremendo, ¿verdad? Cuando, voy a poner un ejemplo porque ya nos vamos a acercar a esas fechas, el asunto del Teletón, ¿verdad? O sea, sacan por ahí el hombre más rico de la tierra, ¿verdad? O al menos está en el top 3. Y agarra y saca un cheque de 5 millones de pesos. ¡Ay, qué increíble! Y todos dicen, ¡wow! ¿Verdad? Y uno puede decir, no, mira qué generosos. Bueno, dices, sí es cierto, es una buena cantidad,
por así decir eso? ¿O a cuántos los sacaría de un apuro? ¿Verdad que sí? De varios apuros nos sacarían. Pero el asunto es de que comparado a lo que él tiene, para empezar, como que generosidad, pues no. Como que dices altruismo, pues lo dudo, porque eso terminan deduciéndolo de impuestos, porque le sale, haciendo cuentas, le sale más barato dar esa cantidad que pagar impuestos, que no pagan, por cierto, en buena medida. No sé si me doy a entender. Luego entonces, lo que está detrás de acciones, que muchas compañías hacen eso, no es un deseo desinteresado por alivianar a las familias, que a los niños, no. Es un negocio, punto. Todo se reduce a pesos y centavos. ¿Sí lo ven? Y Dios ve eso. Y eso no es contado por justicia, que dices, bueno, pero se le da un buen uso y, bueno, cada quien sus opiniones, ¿no? Y puede ser que sí, pero no ese es el tema que estamos tratando, sino el hecho de que Dios lo conoce todo. Conoce perfectamente qué intención está amarrada detrás de cada acción, o qué intención, qué motivo es el que empuja a cada acción. Está bien, ¿no? Hemos dicho en varias ocasiones que en el mundo hay básicamente 3 tipos de personas: los que no creen, ¿sí? Los que dicen yo soy ateo, gracias a Dios, ¿ah? Que dicen que no creen, pero fíjate que sí creen, porque creen que no creen. O sea, tienen tal fe que no hay Dios, sí creen, pero bueno, ellos dicen que no creen, hablando de en Dios, ¿ok? Están los que creen, ¿y cuál otro grupo? Los que creen, si se lo saben. Entonces, bueno, están los que no creen, y bueno, pues esos no creen y punto. Esos no confían ni en su sombra. Ellos nada más creen en lo que traen en la bolsa, en lo que pueden ver, en lo que pueden palpar, en su materialismo, pero no creen, ¿sí? No creen en Dios, punto. Los que creen, es importante destacar que los que creen lo hacen de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Es decir, los que creen son aquellos que confiesan, que homologan con Dios, que tienen un mismo discurso que Dios. Cuando ves, dice, Dios dijo esto, eso es para mí. Lo que Dios dice, eso es. ¿Ok? Es decir, su confesión está fundamentada en lo dicho por Dios. ¿Qué es lo que confiesan? Lo que Dios dice. ¿Qué es en lo que homologan? Lo que Dios homologa, pues, o sea, emparejan, empatan con Dios, ¿verdad? Y es Dios mismo el objeto de su fe, ¿sí? Es el Señor Jesucristo mismo el objeto de su fe. Es Dios mismo, repito, en quien está centrada su fe. Él es el autor y el consumador de la fe. En Él inicia, y nos referimos a la fe verdadera, la fe que salva. Bueno, la fe, la que salva es la gracia realmente, pero la fe por la cual tenemos acceso a esta gracia tan grande, ¿sí? Es lo dicho por Dios. ¿Estamos claros ahí? Y ese tercer grupo, los que creen, bueno, debo decir que estos son mayoría. Estos se fundamentan en que tienen fe y punto. O sea, ellos tienen fe, es decir, están fundamentados en su propia fe, en el hecho de decir, pues yo creo, ¿verdad? Y pueden ser argumentos de lo más torcidos, pero tienen fe y actúan de acuerdo a eso, ¿sí? Podemos ver muchas manifestaciones de fe. Hay muchas fe, ¿sí? Aún dentro de la cristiandad hay quienes creen que son verdaderos creyentes porque creen,
¿Cómo lo explico? Aunque el Señor mismo no es el objeto de su fe, aunque no es la palabra de Dios, dicen, bueno, yo creo que ahí está Dios, pero fíjense que aquí se disparan algunas cosas, en algún momento vamos a hablar más hondamente de esto cuando iniciemos una serie que se va a llamar, bueno, que es una clase de apologética, o sea, defensa de la fe. Vamos a estar, en breve vamos a estar hablando de eso. Y ahí vamos a tocar precisamente estos de los que creen. Hay algunos que se llaman deístas, o sea, que creen en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Ellos creen en Dios, y en estos hay muchos científicos que dicen, sí creo en Dios. Es obvio que hay una mente maestra que hizo todo lo que hay porque tiene un diseño. Entonces, si hay un diseño, luego entonces hay un diseñador, y ellos creen en Dios pero no creen en su palabra. Entonces, el hecho de que alguien diga que cree en Dios, eso no lo hace un creyente verdadero. Es en donde me estoy centrando este punto, en un creyente verdadero. Hace algunos meses estaba en otra ciudad y estábamos comiendo ahí con unos pastores y otros hermanos de la congregación, y uno de estos hermanos decía, es que pues así, bueno, yo vi como que había algunos rasgos en su fe que no tenía muy claro, o sea, esos de los que creen, ¿no? Porque dice, bueno, es que yo sí creo. Entonces, porque estábamos hablando de que un creyente, y bueno, lo que la Biblia dice, y que para los creyentes, y los creyentes, y los creyentes, etcétera. Y dice, bueno, es que yo sí creo en Dios, y yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces empezamos a hablar acerca de esto, porque otra vez, ¿quién es un verdadero creyente? De acuerdo a la Biblia, el que confiesa lo mismo que el Señor, es decir, el que confiesa al Señor. Ahorita voy a llegar ahí. No sé si me estoy dando a entender con esto o ya los estoy empezando a hacer un lío. ¿Vamos bien? Bueno, vengan por favor a segunda de Timoteo. Si tienen oportunidad, con más detenimiento, sí la tienen, pero vean todo el capítulo 2, de hecho toda la carta de Timoteo, a Timoteo, pero el capítulo 2, para que vean todo el contexto de lo que está hablando, ¿no? Aquí yo voy a empezar nada más del versículo 14 y lo voy a concluir en el 19, porque es en donde quiero centrarme un poco. Dice, recuérdales esto, le está diciendo Pablo a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Previamente esto de recuérdales esto, les habla acerca de la fe en Jesús, ¿sí? Les está hablando acerca de la verdadera fe. Dice, sino que es para perdición de los oyentes. El versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, es decir, que traza bien la palabra de verdad, que no le anda metiendo sus propias ideas, ¿sí? Que no tuerce la palabra, que traza bien, que es clara, que es entendible, que es de acuerdo a la sana doctrina. Dice que usa bien la palabra de verdad. Dice, mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí por si alguien se quiere cambiar el nombre o ya ven que están habiendo muchos bebés en la congregación, ahí para que vayan pensando en unos nombres, ¿no? Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué hacían estos Himeneo y Fileto? Digo, ya nomás por el nombrecito, ahí te encargo, ¿verdad? Pero ¿qué hacían estos? Bueno, dice que se desviaron de la verdad, o sea, no usaron bien, no trazaron bien, no enseñaron bien. No pusieron un buen fundamento, no hablaron, eran maestros ellos, probablemente incluso pastores. Acuérdense que no era una mega iglesia en Éfeso, eran como en muchas ciudades, eran iglesias pequeñas y habían varios pastores, y de repente empezaban por ahí a alguien a predicar algún rollo, alguna mezcla, y
Y qué labor tan difícil tenía Timoteo de estar supervisando lo que se está enseñando. ¿Y cuánta falta hace eso? En verdad lo digo. ¿Cuánta falta hace el hecho de que tengamos en cuenta, sobre todo los que enseñamos, que vamos a dar cuentas de lo que decimos y que debemos ser auditables en todas las cosas que exponemos? ¿Me explico? Porque de repente como que uno ve, sobre todo en algunos círculos, como que tiene lo que hemos hablado, ese yo siento del Señor, como que me da la autoridad de decir cualquier cosa porque yo sentí o yo me figuré o lo que sea. Y no es así. Por eso dice que no digas nada de lo que te vayas a avergonzar. Pero bueno, dice, estos se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y fíjense qué es lo que pasa cuando alguien desvía la palabra, dice, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué es lo que hace alguien que enseña algo incorrecto, sistemáticamente desviado, algo torcido? Trastornan. ¿Qué es trastornar? Tiene más que ver con poner de cabeza, de poner al revés. O sea, no funcionan las cosas, ¿sí? Entonces dice, trastornan la fe. No dice que de todos, de algunos. ¿De quiénes son de aquellos entonces a los que les trastorna la fe? A ver, díganme fuerte, es que por los ventiladores y eso no los alcanzo a escuchar, así fuerte. ¿De quiénes? De los que no están bien firmes, ¿en qué? En la fe, más específicos, de los que no están bien sólidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no estoy bien sólido en lo que la palabra de Dios dice, cualquiera viene y lo puede decir con mucho convencimiento y como luego dicen, con mucha unción, ¿verdad? Y se la creen y trastornan la fe de algunos. Y eso, hermanos, de eso podemos poner muchos ejemplos. Pero aquí es en donde quiero llegar. Versículo 19 dice, pero, digan conmigo, pero. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cómo son los fundamentos de Dios? Son firmes. Hay firmeza, ahí no hay confusión, ahí cuando estás firme no te mueve para ningún lado. Dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Premisa número 1. Es decir, Dios reconoce a los que Él compró, a los que Él lavó con su sangre. Miren, a Él no se le pierden los hijos. Entre la multitud puede haber una multitud de inconversos y en medio de ellos puede estar un verdadero creyente y Dios lo conoce. Dios sabe dónde está, en el acto, desde la eternidad lo sabe, porque Dios lo sabe todo. ¿Están aquí conmigo? Vean qué Dios tan maravilloso tenemos. No le perdemos, hermanos. Él sabe. Él conoce, dice, número 1, esa es una premisa muy importante que debe de afianzarnos. ¿Sí? Él sabe a quién compró, Él sabe a quién redimió. Y número 2, dice, ese es muy importante. Bueno, si ya te compró y si eres del Señor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Iniquidad también se entiende más como un rechazo a la autoridad de Dios, a las cosas que son contrarias a caminar en justicia de acuerdo al carácter de Dios. Eso es ser alguien que, como dice, que anda en iniquidad, es decir, anda caminando en aquellas cosas que Dios reprueba, que son contrarias a su carácter. ¿Sí? Entonces dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, debe de haber evidencias. El Señor conoce. Y eso, como dijimos en un principio, a Dios no se le puede dar gato por liebre. ¿Sí? A nosotros sí. Pero debe de haber entonces evidencias.
si verdaderamente somos de Él. Entonces, ¿venimos bien? Ahora, ya yéndonos allá a Lucas, pues hasta este punto, ahí hasta el versículo 8, hasta ahí viene el Señor advirtiéndoles a los discípulos en contra de la hipocresía de practicar una religión vacía y de justificarse a sí mismo mediante ritos, ¿sí? Hemos visto que esa es la esencia de la religión, el querer acercarse a Dios por sus propios medios. Por eso hay tantas religiones, por eso hay fe tan torcidas, aún dentro de la cristiandad. ¿Están aquí conmigo? Entonces, viene advirtiéndoles eso. Acuérdense que traía esa, pues había una, no sé si decirlo bien, está bien decir una pugna, pero sí había una, pues obviamente tenía enemigos que argumentaban muy fuerte con él, que eran precisamente aquellos que se autodenominaban como guardadores de las tradiciones. Sí, los fariseos, que eran guardadores de tradiciones orales. ¿Sí? Y ahí es donde tenía los conflictos más fuertes, porque chocaban con la palabra de Dios y se hacían a sí mismos justos, ¿me explico? Por guardar, por hacer un montón de rituales, y bueno, ya hemos hablado de eso. Entonces les dice el Señor, cuídense de esa hipocresía, ¿sí? Cuídense de eso, pero también los afirma en cuanto al cuidado que Dios tiene de los suyos. Eso fue lo que vimos de la semana pasada. Aquí ya en este pasaje vemos cómo ahora los confirma a ellos, explicándoles que Dios ciertamente conoce a los que son suyos, pero los que son suyos deben de dar evidencia de serlo. Ahora, aquí menciona algo él de una manera en que ellos debían de dar una evidencia, llegado el momento de que tenían una fe verdadera, y era precisamente confesándolo, ¿sí? Era precisamente reconociéndolo a él como el Mesías prometido. Fíjense, ese Mesías que estaba en las Escrituras diciendo, sí, él es el Cristo. Acuérdense lo que hacía Pablo. Dice cómo predicaba y cómo él dice que se esforzaba cuando estaba en las sinagogas. Dice que él se esforzaba por demostrarles que Jesús era el Cristo. Yo no sé ustedes, pero yo tengo un deseo, y no solamente es un deseo, pero es un compromiso, ¿sí? En crecer en el conocimiento en cuanto a, miren, por eso es tan importante el Antiguo Testamento, mis amados. ¿Sí? Hay quienes dicen, no, el Antiguo Testamento eso es ley, y no, espérense tantito. Es precisamente con el Antiguo Testamento que Pablo demostraba que Jesús es el Cristo, luego entonces lo podemos seguir haciendo. Están aquí porque en ese momento las Escrituras todavía no estaban completas, pero bueno, ya veremos más de esto en apologética, ¿sí? Hasta va a ser muy, muy interesante. Sí, entonces los confirma. Al mismo tiempo les hace una aclaración que todo aquel que los menosprecia a él, que lo rechaza, pues está rechazando la obra del Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Y es precisamente el Espíritu Santo el que revela a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Es Él, pero esa es una influencia y eso es algo que Él viene, y escuchen bien, Él nos convence y es de nuestra voluntad. ¿Nos apoyamos en Jesucristo o de nuestra voluntad lo rechazamos? No colaboramos con la salvación. La salvación es del Señor, punto. Yo espero que eso esté muy claro, ¿sí? Pero está el elemento volitivo en nosotros, es decir, está nuestra voluntad.
¿Estamos? Entonces, bueno, les habla y dice que aquellos que son recogidos por la muerte, estando en una condición de un rechazo precisamente al mismo Señor Jesús, pues quedan excluidos del perdón que es por la gracia mediante la fe en Él. ¿Ok? Vengan por favor al versículos 8 y 9. Porque vamos a terminar rápido el día de hoy. De veras. Porque sé que habrán preguntas y voy a tratar de contestarlas antes de que las hagan. ¿Okay? Dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? El que me confesare. Pregunta: ¿qué entendemos cuando dice que si alguien me confesare? ¿Sí? Os digo que todo aquel es todo aquel. ¿Sí? Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo de Dios lo confesará delante de los el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Qué es confesar al Señor? ¿Ah? Es que no escucho, en verdad no los escucho. Reconocerle como el Salvador. ¿Cómo se le reconoce como el Salvador? Diciéndolo, exponiéndolo, ¿cómo? Haciendo su voluntad. Pero ¿cuál es? Debe de haber algo antes de reconocerlo a Él y de poder confesarlo. Debe de haber algo. Tenemos que estar en un punto antes de eso. ¿Mande? Disponer el corazón. A ver, háblenme en español. Arrepentirnos de nuestros pecados. Para arrepentirnos de nuestros pecados, ¿qué es necesario hacer? Creer. Sí, pero sí, todo eso está muy bien. Pero es reconocer nuestra condición delante de Dios. Nadie puede recurrir al Salvador hasta que no reconoce que lo necesita. Así de sencillo, mis amados. Por eso la Escritura dice que la ley convierte el alma, porque la ley moral, no la ley ceremonial, la ley moral que es vigente aún y será vigente porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, esa es la que nos hace ver nuestra condición. Esa es la que nos hace ver y nos dice: tú eres un pecador y nada de lo que puedas hacer en tus propias fuerzas te va a acercar, pero ni un pelo de rana calva al Señor. No te puede acercar nada de lo que tú puedas hacer en tus propias fuerzas. Y hasta que no viene esa condición, hasta que el hombre no se sabe perdido y reconoce entonces: hubo un pago. Yo no puedo pagar por mis pecados, yo no puedo pagar, yo no puedo redimirme a mí mismo. No me alcanza lo que pueda hacer para salir y pagarle a este amo que es el pecado. ¿Sí? Yo no puedo hacer nada para pagar por mi pecado. Luego entonces yo no me puedo redimir ni haciendo absolutamente nada. Tiene que venir alguien que agarra y hace el pago por mí. Eso es redimir. ¿Están aquí? Entonces, hasta que yo no reconozco esa condición, entonces puedo voltear, ver a la cruz y decir: aquí me agarro, y entonces ya descansar, tener fe, poner mi confianza en la obra que Él hizo a favor mía o a favor de todo aquel que cree. Si no cree, aunque la obra está hecha, pero no cree, no tiene acceso a esa obra. Pues ¿cómo? Si para empezar no reconoce que necesita eso. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, dice, confesar es reconocer
delante de los hombres cuál era su condición y bueno, es decir, ciertamente Él me redimió. De eso habla. De eso habla. ¿Sí? Dice, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Es decir, esta confesión que nosotros hacemos, este dar testimonio de Él, ¿lo hacemos en dónde? ¿En el cielo o en la tierra? Aquí en la tierra. ¿En dónde será la negación que el Señor haga con todos aquellos que lo rechazan? A la hora de intentar entrar, por así decirlo, al cielo. Es una vez muertos. Porque en tanto estemos vivos, hay esperanza. Aunque el corazón de la gente se va endureciendo. Y tanto más rechazan la verdad, más se van endureciendo. Pero hey, todavía están vivos. No podemos descartarlos. Y no podemos condenarlos y decirle, no, lo que pasa es que tú estás rechazando al Señor y eres un inicuo, eres un hijo del diablo y te vas a ir al infierno. Bueno, efectivamente, si no se arrepiente, si no reconoce su condición, sí, eso es una verdad. Pero ¿y si sí? Pero por lo pronto ya los mandamos al infierno. Y escuchen bien, no es aquí en la tierra en donde el Señor los declara perdidos. La Escritura dice, porque escrito está, ¿verdad? Que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea, se van a enfrentar a Dios. Entonces, los discípulos, nos está hablando aquí, por un lado, acuérdense de algo de lo que veníamos hablando, es de que la semana pasada es acerca del temor, que el temor hacia el hombre no nos debe de gobernar. ¿Qué es lo que el hombre puede hacer? Y aquí está hablando en cuanto a nuestra fe también. No hables con respecto al Señor. Ok, porque si no, esto. Aquí no esto. Ok. Y con esto no se malentienda, porque luego hay quienes dicen, no, yo aquí en mi trabajo, yo les hablo a todos y luego pues me corrieron, ¿verdad? Porque el patrón, lo que pasa es que me está persiguiendo y esa es la persecución. No. Está bien, compártelo a los compañeros de trabajo, en primer lugar, que tu vida sea un testimonio, pero no te pagan para que les prediques, te pagan para que trabajes. ¿Estamos aquí? Que luego dejan de trabajar y utilizan recursos aún del trabajo. No, es que es para la obra del Señor y el Señor sabe. Espérate, así no es, mano. No sé si me estoy dando a entender. Sí, predícales, sí, compárteles, por supuesto. Sí, o sea, yo no estoy diciendo que no se haga, yo nada más estoy diciendo que se haga en orden. ¿Sí? Entonces, bueno, los discípulos no debemos de temer a los hombres, ¿verdad? Tenemos que confiar en el Señor y esa es la esencia de la exhortación que está hasta el versículo 7. Ahora, aquí ya está esta conexión en donde número 1 indica la recompensa de la confianza que nosotros revelamos al confesar a Cristo. Tú le puedes hablar a una persona y sí, mira, mi condición era así y no es la condición de todos. O sea, no es porque, es que yo era tan tremendo, ¿verdad? Porque a veces queremos como que irnos por ahí y pensar que unos necesitan más que otros, porque este se droga y porque este es así, porque este es un porque aquel es tremendo. Ya hemos hablado mucho de eso, pero es necesario entender que esto es la condición del hombre, punto. ¿Sí? Y hay una recompensa en esa confianza. Y número 2 también, bueno, hay un castigo cuando está acompañado el temor de los hombres que se expresa al negar a Cristo. Vengan conmigo por favor allá a Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, porque este es un paralelo de este texto que acabamos de ver, de los versículos 8 y 9. Y dice, fíjense, viene ahí en Mateo, ¿ya llegaron? Bueno, a cualquiera pues
que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Noten que Mateo dice yo, o sea, yo le confesaré, y Lucas escribe el Hijo del Hombre, ¿sí? Esa expresión del Hijo del Hombre es precisamente como Cristo se designa a sí mismo, el Hijo del Hombre, pero eso lo hace allá en Lucas, ¿verdad? Entonces Mateo dice aquí mismo, dice, delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué lleva implícita esa declaración? Mi Padre que está en los cielos, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, ¿sí? Y Lucas dice delante de los ángeles de Dios, porque ellos fungirán, van a estar ahí como testigos. Entonces, si lo alcanzan a ver, hay quien enfatiza, Mateo enfatiza unas cosas distintas a lo que hace Lucas. Vengan por favor, regresemos a Lucas capítulo 12, los versículos 10 y 11. Entonces ya vimos, hay una recompensa a la hora de confesarlo a Él, de que podemos hablar y dar evidencia, dar muestra a la gente de que hemos puesto nuestra confianza en Él. Ahora escuchen bien, aquí no está hablando de que vas a salir con una pancarta y vas a ir diciendo yo soy cristiano, yo aleluya. No está diciendo eso, pero la vida misma, el día a día nos va a poner en posiciones delante de personas, ¿sí? Para confesarles, para predicarles el evangelio, porque esta es la otra connotación que lleva el confesarles. O sea, sí, esta es mi fe, te tengo que declarar mi fe, esto es lo que yo creo. Y repito, hay que amarrar el entendimiento de esto con híjole, es que no predico el evangelio porque tengo temor del hombre. Y voy a decir algo muy sencillo, ¿qué tal del bullying? ¿Verdad? ¿Qué tal de la carrilla, pues? De la burla. No, es que si les digo, no, mi abuelita se va a infartar y me van a dejar de hablar mis tíos y, no, va a haber un problemón. Yo sé lo que es tener un problema de esos. Sí, yo sé eso. Yo sé lo que es el compartirle, por ejemplo, a un familiar más cercano, de primera línea, a mi mamá estando ya postrada en cama, y hablarle en plata pura, después de años de que sí creo, pero decir que quiero que te quede clara tu fe, ¿en dónde está tu fe? Porque su cuerpo físico se iba apagando cada día. Entonces dices, es muy importante, porque hay de aquel, como dije hace un momento, hay de aquel que deja este mundo sin haberse puesto de acuerdo con su adversario antes de llegar con el juez, porque dice, una vez que llegues con el juez, ya. ¿Sí me explico? Eso es lo que habla un pasaje más adelante, Lucas, esa parábola de ponte de acuerdo con tu adversario en lo que vas en el camino. Está diciendo, yo soy tu adversario, o sea, Dios mismo. Entonces, en tanto estás en esta vida, ponte de acuerdo, porque una vez que ya llegues delante del juez, es decir, ya al juicio, ya no vas a poder hacer nada. ¿Lo alcanzan a ver? Y después de eso, olvídense, fue un problemón con uno de mis hermanos, y yo no sé qué tanto haya trascendido, pero fue una bronca, Fue una bronca. Al punto en que yo físicamente delante de ellos me sacudí las ropas, como dice, que ya, yo soy libre de esto. Yo hice lo que tenía que hacer. Pero bueno. Entonces, a veces uno entra en esos conflictos. ¿Sí les ha pasado? Bueno, pero debemos de hablarlo,
debemos de confesar al Señor. Dice, versículos 10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu, no le será perdonado. Ahora, yo quiero, bueno, ahorita no me quiero adelantar con esto. Noten que confesar denota el hecho de que los discípulos lo reconocían a él como Mesías, como el Salvador, ¿sí? O sea, ¿sí quedó claro eso? Por consiguiente, ellos, pues alguien que ya confiesa, ya está en el camino de la salvación. Pero quienes no le confiesan, escuchen bien, están negando esa oportunidad de tomar ese camino. Se están cerrando ellos mismos la puerta. Y Jesús llevó todavía, este argumento lo llevó un paso más adelante, haciéndoles ver que quien blasfemare contra el Espíritu Santo, eso no le iba a ser perdonado, ¿sí? Ahora, ¿qué es muy importante aquí? ¿Qué es blasfemar? Hay que entender esa palabra. ¿Qué es blasfemar? Bueno, ciertamente quiere decir injuriar, quiere decir ofender, pero en esencia la palabra principal habla de menospreciar. Habla de menospreciar. En esencia es eso. Y obviamente a causa de eso se hace todo lo demás. Viene la ofensa. ¿Sí me explico? Porque, bueno, así es. Si yo no considero a alguien una autoridad o que esa persona no tiene una investidura de autoridad, probablemente yo me pueda sentir tentado en un momento dado a faltarle al respeto o a decirle, no, ¿tú quién eres para decirme esto? ¿Cierto o no? ¿Sí funcionamos así o no? Ese es el corazón del hombre y es terrible, ¿sí? Entonces es como decirle, ¿sí? Porque otra vez, ¿quién es el que convence al mundo de pecado? ¿Quién es el que nos revela a Cristo? Es el Espíritu Santo, ¿cierto? Es la tercera persona de la divinidad. Entonces Él viene, habla al corazón del hombre, pero el hombre lo resiste, lo blasfema, lo menosprecia y lo injuria. Ahora, fíjense bien, aparentemente aquí los fariseos estaban siendo convencidos por el Espíritu Santo de que Jesús era el Mesías, es decir, estaba aún presentando evidencia tras evidencia tras evidencia, pero ellos simplemente rechazaban ese testimonio, aún con las evidencias. Fíjense bien, a ver, ¿qué pasaría, abogado? ¿Qué pasa en un juicio si se presentan las evidencias y dices, aquí está prueba 1, prueba 2 y prueba 3, prueba 4, todas las pruebas, y todas las pruebas están presentadas de acuerdo a la ley? O sea, no tienen por dónde decirte nada porque todo está presentado perfectamente, y el juez agarra y dice, pues no las recibo. Ahí quedó ya el asunto. Se puede hacer una apelación, ¿no? Y dices, a ver, y ese juez se puede meter en un problema, puede ser destituido como juez. ¿Cómo la ven? O sea, no sé qué tanto ocurra, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es de que yo quiero que noten algo, y esto, miren, esto es algo bien tremendo. Pero al Señor Jesucristo, ¿recuerdan el juicio que hicieron en contra de Él? Que fue ilegal. Fue ilegal a todas luces. Porque para empezar, no debían de juzgar durante la noche, y su juicio fue de noche. Ya eso, ya lo hace inválido, ¿sí? No se presentaron testigos. Hubo falsos testigos, pero no presentaron pruebas. De hecho,
Él les dijo, bueno, ¿por cuál obra me vas a reprender? Entonces, escuchen bien, el juicio, la condena contra el Señor Jesucristo no fue por nada de lo que Él hizo. A Él no lo condenaron por lo que Él hizo. A Él lo condenaron por quien Él dijo ser. Lo acusaron de blasfemia. ¿Lo ven? Pero no por ninguna obra que Él haya hecho. No podían refutar absolutamente nada. Es decir, lo rechazo todo eso. Eso es a donde Él los llevó aquí. Ese es exactamente el punto en donde están parados. ¿Sí? Repito, a Él no vino ninguna condena por nada de lo que Él haya hecho, sino por quien Él dijo ser. Ahora, Él tenía evidencias de todo eso por todas las obras que Él hizo. Es decir, Él presentó pruebas de yo soy quien digo ser. Y aquí están todas estas pruebas, todas estas obras. Sin embargo, estos cuates, ¿qué es lo que hacían? ¿A quién le atribuían todas esas obras? ¿A Satanás? Blasfemaban al Espíritu Santo, lo menospreciaban, no contaban el testimonio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pues alguien, ¿verdad? Nunca podrían ser perdonados porque rechazan el único medio de salvación que Dios ofrece. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es categórico, eso es absoluto. Son palabras del Señor. ¿Cuántos caminos hay para llegar al Padre? Hay uno solo. ¿Y quién es el que te convence de que ese es el camino? El Espíritu Santo. Y si lo rechazo, pues ya no puedes ir por ese camino. ¿A quién le pides perdón si no reconoces tu condición? No sé si me estoy dando a entender. Pero aquí, escuchen bien, hay un contraste con esto, incluso con algunos casos que se presentan en la Biblia acerca de los propios hermanos del Señor Jesús. Llegó un momento en que dijeron, este está fuera de sí. Oye, ¿qué es tu hermano? No, pero está mal, anda mal. Pero después se convirtieron. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe, se convertían al Señor y fueron perdonados sus pecados, ¿sí? Aunque hayan hablado contra el Hijo del Hombre. Yo escuché hace muy poquito una interpretación de esto. Dicen, es que blasfemar contra el Espíritu Santo, dice, obviamente es imperdonable porque el Espíritu Santo es Dios, y eso es cierto, pero Jesús también es Dios. ¿Ok? Entonces ese no es el argumento, porque Jesús es Dios, es decir, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el punto es que el Espíritu Santo es Dios, entonces pues eso no se puede perdonar, pero el Hijo también es Dios, y eso sí se perdona. ¿Por qué? Porque otra vez, no es el testimonio de sí mismo que da Jesús, es el testimonio que da el Espíritu Santo de quién es Él. Si ustedes se recuerdan cuando Él les preguntó a los discípulos, le dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que yo soy? No, pues unos dicen esto, otros dicen otros dicen aquel, otros dicen, cada quien tiene su opinión acerca de Jesús. Hoy no es diferente. Y luego Él les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y respondió Pedro, porque era el más acelerado, ¿no? Y ¿qué fue lo que Él le dijo? Pues tú eres el Cristo, tú eres el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del único Dios verdadero. ¿Sí? O sea, en otras palabras, tú eres Dios. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Muy bien, qué bueno, porque cursaste muy bien tu
el nivel 101. Pasaste muy bien, ¿sí? Hiciste todos tus trabajos, qué bueno, porque sí fuiste, sí me escuchaste predicar. O sea, ¿qué fue lo que le dijo? Dice, bienaventurado eres, o sea, muy dichoso, porque eso no te lo reveló ninguna persona, carne y sangre, eso se refiere, ninguna persona, es un hebraísmo. Esto no te lo reveló, es decir, eso no te descubrió la verdad de quién soy yo, de mi verdadera identidad. No fue a causa de que un hombre te la haya dicho. Dice, sino de quién te la reveló, mi Padre. ¿Está bien? Mi Padre es el que te la reveló. ¿Quién es el agente que revela? O sea, mi Padre es el autor intelectual, pero ¿quién ejecuta esa orden? Ahí siempre vamos a estar viendo a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en la salvación del hombre. A lo largo de todas las escrituras lo vemos eso. Ahorita voy a poner otros ejemplos, ¿sí? Entonces, él ya les había estado hablando del Padre. En este mismo pasaje, en los versículos del 4 al 7, él ya les había dicho que Dios cuida de los suyos. El Padre está hablando, Dios cuida de los suyos. Ahora él se pone como el Hijo del hombre, ¿sí? Como el Hijo de Dios. Y es muy lógico que ahora él hable del Espíritu Santo. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Porque esto es muy obvio. O sea, esto refuta el tema del modalismo. Modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo, que cambia de modos. O sea, en este mismo pasaje habla del Padre, habla de Él como del Hijo y habla del Espíritu Santo. 3 personas distintas, ¿sí? Entonces, hay muchos pasajes que enseñan con mucha claridad, le tengo que meter velocidad, que enseñan con mucha claridad que el hombre, ¿verdad?, recibe perdón de pecados cuando se arrepiente. Ya lo hablamos eso hace un momento. La pregunta aquí es, ¿cómo debe de entenderse entonces que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? ¿Cómo se debe de entender? ¿Sí? Porque en cuanto a otros pecados, no importa qué graves y qué repulsivos puedan ser, hay perdón de pecados. Es que este cuate, ¿verdad? Agarraba y los mataba y los descuartizaba. Bueno, nada distinto a alguien que hace eso, a alguien que se viste de blanco y hace quién sabe cuántos miles de legrados. O sea, un descuartizador. Pregunta, ¿hay perdón para ellos? Si se arrepienten, sí, pero es que eso es horrible. Oigan, a mí me parece algo atroz, me parece de lo más repulsivo pensar a alguien que con una cuchara filosa parte en pedazos a un ser humano, al más indefenso que hay, que los que lo tienen que cuidar son los que lo cortan en pedazos. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me parece una atrocidad. ¿Están de acuerdo con eso o no? Es que tengo derecho sobre mi cuerpo, pues que te descuarticen a ti. Pero al ser, esa es otra persona. Dijera el pastor Carlos Sabe. ¿Ah? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Entonces, no importa qué tan repulsivo, repito, sea, hay perdón. Miren, hubo perdón para el pecado de David, o los pecados de David, el adulterio, su deshonestidad, el homicidio, hubo perdón para eso, ¿sí? ¿Qué tal de los muchos pecados de aquella mujer desordenada? ¿Qué tal de aquella mujer que había tenido 6 amantes? ¿Sí? Hubo perdón, ¿sí? ¿Qué de aquel que lo negó 3 veces en unas cuantas horas y que maldijo? ¿Hubo perdón o no?
Hubiera habido perdón para el que fue y se ahorcó, para el que lo vendió, pero no se arrepintió. ¿Lo ven? Fue una atrocidad lo que hizo, pero había perdón. No sé si lo alcanzan a ver. Hubo perdón para el apóstol Pablo. Sí, que era, pero un aborrecedor de la iglesia, y él mismo se dice así, escuchen bien, eso fue algo con lo que él cargó toda su vida. Fue un pesar que tuvo toda su vida. Él podía recordar. Yo creo que frecuentemente recordaba, por ejemplo, el oírse quebrar los huesos de Esteban, porque él estuvo a un lado, él consintiendo cuando mataron a ese joven a pedradas. Él oyó cómo sus huesos se rompieron, él lo oyó gemir, él lo escuchó, él estuvo ahí y consintiendo, diciendo: órale, para que se te quite, hereje. ¿No? Mucho celo, poca ciencia, poco entendimiento de parte de Dios. Entonces, pero ¿qué hay de aquel que habla contra el Espíritu Santo? ¿Por qué no hay perdón? ¿Por qué no? ¿Sí? Porque aquí, como siempre, cuando lo hemos visto esto, cuando el texto mismo no esté inmediatamente claro, ¿verdad? El contexto y el contexto histórico es nuestra guía. Y esto nosotros lo podemos ver allá en Lucas 11:15, en el 11:18, en Marcos 3:22, ¿sí? Aprendemos que los adversarios del Señor Jesús le estaban atribuyendo a Satanás que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo lograba hacer a través de Jesús. Le estaban atribuyendo todas las obras. ¿Se acuerdan allá en Mateo? Con el endemoniado, ¿verdad? Y decían: no, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Sí? Entonces le atribuían. Y escuchen bien, eso es algo que el hombre, en su celo sin ciencia o por defender una postura filosófica, puede caer en atribuirle al Espíritu Santo algo que Dios está haciendo. Que le puede atribuir, a Satanás algo que el mismo Espíritu Santo está haciendo. No, es que eso es del diablo. Oye, pues oraron por mí y pues Dios me sanó. No pudo haber sido Dios. ¿Y por qué no? Porque los milagros cesaron, ya no hay. Bueno, Dios sí lo puede hacer, pero el hombre no. Pues entonces sí o no, porque resulta que Dios usa hombres, ¿cierto o no? Dios puede salvar a un hombre directamente. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que prediquemos, que lo confesemos? Porque Dios usa hombres, mis amados. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, repito, le estaban atribuyendo deliberada, voluntariamente a Satanás lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. ¿Sí? A pesar de todas las evidencias, ellos afirmaban que todo eso no. Ahora bien, pónganme atención aquí, porque otra vez dijimos, hay contextos, ¿sí? Ser perdonado da a entender que el pecador se ha arrepentido verdaderamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, sí soy perdonado. Bueno, soy perdonado, ¿por qué? Porque ya reconocí mi condición, me arrepentí, me he vuelto al Señor, he sido perdonado. Está confirmada la obra del Espíritu Santo. No sé si me estoy dando a entender, pero véanlo, así, ahí es en donde se debe de entender esto que está hablando, ¿sí? Entre los oponentes estaba completamente ausente ese pesar genuino por el pecado, ¿sí?
En lugar de arrepentimiento, ellos tenían un endurecimiento, una soberbia y un endurecimiento. En lugar de confesión, había una conspiración. ¿Sí lo ven? O sea, voluntariamente y resistiendo y resistiendo y resistiendo y resistiendo. Fue algo de lo que les dijo Esteban: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. O sea, ¿el hombre puede resistir al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que el hombre puede resistir al Espíritu Santo. Pues ahí está el ejemplo. Aquí está otro ejemplo. Entonces, así, por medio de su inexcusable dureza, ellos estaban condenando a sí mismos. Es decir, ellos estaban poniendo de manifiesto cuál era su fe. ¿Ok? Su pecado era imperdonable porque no querían andar en el camino que conduce al perdón. ¿Ya? Su pecado era imperdonable porque no querían caminar en el camino que conduce al perdón. Para el ladrón, para el adúltero, como dijimos, para el asesino, para el mochorejas y hasta el chupacabras, todo eso, ¿verdad? Pues hay esperanza. O sea, el mensaje del Evangelio es lo que puede hacer exclamar, ¿verdad? Ay, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Ten misericordia de mí. Reconozco mi condición. Sé que no puedo hacer nada. ¿Estamos aquí? Sin embargo, llega Él y nos rescata. Pero es eso precisamente. Entonces, cualquiera que esté verdaderamente arrepentido, no importa qué o cuán vergonzosa haya sido su transgresión, pues no hay razón para no tener esperanza. Esas son noticias maravillosas. Pero alguien que rechaza, que menosprecia el testimonio que el Espíritu Santo da, la evidencia que el Espíritu Santo presenta, ¿sí? Cuando nosotros, escuchen bien, cuando nosotros hablamos las Escrituras, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje bíblico del Evangelio, estamos presentando las evidencias de Dios, y es el Espíritu Santo el que llega, toca el corazón, hace ahí, y hay gente que lo abraza. A veces no es inmediatamente, las más de las veces no es inmediato, pero ahí queda y ahí están, y la conciencia les está pegue y pegue y pegue, y recuerdan, y el Espíritu Santo les recuerda cuando nosotros les hablamos la palabra de Dios. Está trayendo ese testimonio que está ahí juzgándoles, en el sentido de poniéndoles carga. ¿Cómo les pasó a ustedes? ¿No fue algo así hasta que ya dijimos, ya Señor, me rindo a ti? ¿Sí o no? ¿O fue a la primera? Se nos predicó el Evangelio y sí es cierto, y fuimos así de sensibles. La verdad es que no, ¿verdad? Por otra parte, aquí nos enseña de que no hay excusa para ser indiferente, como si el tema del pecado imperdonable no fuera el objeto de preocupación para alguien que está en una congregación. No, yo ya vine, sí, pero ya estás caminando en el camino. Es que o eres de los que creen que cree. Eso se está refiriendo. Esa es la lección, ¿sí? Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, mis amados, es el resultado de un progreso gradual en el pecado, un endurecimiento gradualmente, poco a poco. Cada vez, si nosotros lo vemos en nuestras vidas, cierto o no, que hay áreas en nuestras vidas que luego nosotros endurecemos nuestro corazón con ciertos pecados, con ciertas actitudes, con ciertas cosas. Podríamos hablar de mucho. Podríamos hablar del menosprecio que existe dentro de la iglesia, por ejemplo, hacia la palabra de Dios. Con eso, imagínense,
menosprecio hacia la palabra de Dios, porque tengo más cosas que hacer, porque tengo esto, porque tengo aquello, porque me siento así, porque me siento asado. O sea, yo entiendo y está claro, o sea, cuando se puede, y cuando no se puede, no se puede. Pero el corazón ahí está, ¿sí me explico? No sé si me doy a entender, ¿sí o no? Contéstenme pues. Que a veces no se puede, pero yo en mi corazón digo, pues no puedo estar porque pues no puedo. Estoy imposibilitado para hacerlo. Quiero, deseo, pero no puedo. Dios ve el corazón. ¿Me explico? Dice, ok, no, está bien, yo estoy contigo. Ajá. Y estás ahí y dices, no puedo estar, pero estoy meditando en tu palabra, Señor, pero es que en verdad, o sea, tú sabes, ese es mi deseo, pero no puedo. Ahora, a veces decimos que no podemos, pero elegimos no. Y nos damos nuestros permisos. Y las más de las veces somos muy consecuentes con nosotros y bien duros con los demás. Porque resulta que a los demás los juzgamos por sus acciones y a nosotros por nuestras intenciones. ¿Me están siguiendo? Entonces tenemos que tener una perspectiva muy clara de esto, mis amados. Es algo gradual el entristecer el Espíritu Santo. Eso es algo que el creyente hace. Si no se arrepiente de ello, ¿verdad? Pues entonces comienza a resistir al Espíritu Santo. Y bueno, pues eso lo lleva a apagar la obra del Espíritu Santo hasta que dice, ya no te hablo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdadera solución? Escuchen bien, no es nada más la solución para el incrédulo, pero luego para esos creyentes que luego somos, pues, ¿no? Un poquito neciecitos. ¿Cuál es la solución? Bueno, se encuentra en las Escrituras. Dice, que hoy oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escuchen bien. Oír la voz de Dios. Y eso lo hará el Espíritu Santo por medio de su palabra. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? ¿Cuántos oyen a Dios? Y no estoy diciendo de que, soy su profeta y me da y esto. Puede ser así, pero ¿cuántos pueden de repente abren la palabra de Dios, están orando, están buscando dirección y sabes cuando Dios te dice no? Sí. ¿Alguien escucha la voz de Dios en su corazón? Pues si no la escuchan me preocuparía, porque resulta que la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces cuando alguien me dice, no, yo no puedo escuchar la voz de Dios, pues digo, pues a lo mejor sí la escucha, pero no ubica, hay que enseñarle. ¿Sí me explico? Pero está esa sensibilidad de que están leyendo uno la Escritura y parece que me lo está diciendo a mí, y te sientes cómo te desnuda y cómo desnuda la intención del corazón, y tener el entendimiento que Dios lo sabe todo. Y como dijimos en un principio, a Dios no le damos gato por liebre, a Él no lo podemos cuentear con el, ay Señor, tú sabes que sí quería, pero pues no querías tanto, mijito. ¿Sí? Ay Señor, tú sabes que no, precisamente porque veo que no. ¿Están aquí? Que Dios conoce a los suyos. Versículos 11 y 12, vámonos para el final. Cuando os trajeren a las sinagogas, ¿qué era una sinagoga? Es un lugar donde se reunían judíos. Ahí le está hablando discípulos judíos. Cuando os trajeren a las sinagogas
y ante los magistrados y las autoridades. ¿Quiénes son los magistrados y autoridades? Aquí ya se está refiriendo ya a las autoridades civiles, ¿sí? Y a las que traían la espada, ¿sí? Todos los ámbitos de autoridad a los cuales el hombre está sujeto. Dice, no os preocupéis por cómo, qué habréis de responder o de qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Fíjense bien, pónganme mucha atención en estos versículos tan mal entendidos. Dice, cuando los traigan, cuando los presenten. Ahora, que los presenten a las sinagogas, ante los magistrados, ante las autoridades, ¿a causa de qué? ¿Mande? De predicar el evangelio, de confesar a Cristo como el Mesías. Está amarrado todo. O sea, porque si se lo llevaron a la cárcel porque le robó el carro al hermano, o porque lo defraudó y le dieron bote, pues ahí no es de que, ay no, aquí el Espíritu Santo me va a pasar una estrategia para ver. Pues obviamente que no. Ahora, luego nos reímos de esas payasadas, pero el tema es de que sí lo llegan a pensar, en verdad. No. Aquí está hablando de cuando los traigan, cuando los presenten ante un concilio y que les demanden, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta fe que tienes? A ver, explícame esto. O sea, no es de que, ay, si me agarran tengo que decir esto, no. O sea, es el Espíritu Santo, dice, les va a dar qué hablar, o sea, van a dar testimonio. Ahí no está diciendo que los va a librar, sino qué argumentos se van a dar, ¿sí? Que les den testimonio a esas autoridades y ellos ya sabrán qué hacen. Porque eso se daba, agarraban a los creyentes, llegaban los magistrados, se los llevaban y les exigían que negaran a Cristo y decían no. Les ponían un busto, ¿verdad?, ahí del César, sobre todo en lo que nosotros conocemos como Turquía, lo que es el Imperio Bizantino, toda esa parte, ¿sí?, que es donde la persecución fue más pesada. Les ponían un busto, ¿verdad?, ahí y les llevaban vino, ¿sí?, y les llevaban incienso, decían, ofrécelo, ¿sí?, y ellos decían, no lo hago. Y confesaban ahí a Cristo ante los magistrados. Pues te vamos a quitar tus propiedades, pues quítamelas. Pues te vamos a examinar, o sea, se los golpeaban, pues denle. Y a muchos los terminaban ejecutando por su confesión, y ellos fueron guiados aún por el Espíritu Santo para resistir y para no negar su fe. No está hablando aquí de que te va a dar una estrategia para ver cómo voy a salir al paso y aleluya, victoria. Puede ser que sí, pero fíjense, o sea, cómo todo esto se fue cumpliendo, ¿sí? Cómo todo eso se fue cumpliendo en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? Con Pedro, con Juan. ¿Se acuerdan del cojo que estaba ahí en la entrada del templo? ¿Verdad? Y pues échanos una monedita, ¿no? Pues no traemos, pero Isaac recibió. ¿Y qué pasó? Los metieron a la cárcel, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Los examinaron, les prohibieron hablar. ¿Y qué dijeron ellos? Juzguen ustedes, ¿a quién le hago caso? Porque no podemos, dice, no podemos dejar de proclamar, de confesar lo que Él ha hecho. No podemos. Sería una traición. Y les dijeron, órale, pues váyanse, ¿no? Y al ratito los vuelven a agarrar. ¿Y qué no les dijimos? ¿Ah? ¿Qué no les dijimos? Que no anduvieran predicando, que no anduvieran confesando ese nombre delante de los hombres. ¿Qué no se los dijimos? Se los prohibimos terminantemente. Ellos dijeron, pues, sorry. Pero no podemos dejar de decir,
lo que Él ha hecho. Y los metieron a la cárcel y los golpearon y ellos salieron todos deprimidos y se fueron a pare de sufrir, ¿verdad? ¿Eso hicieron? ¿Cómo iban ellos? Contentos de haber sido, tenidos por dignos de eso por el nombre del Señor. Confesaron al Señor. ¿Estamos aquí? Porque, ojo, aquí no les está hablando de que no debemos prepararnos para compartir su palabra. Este es un argumento muy nocivo y muy ignorante. No, hermano, no, la letra mata. Lo que el Espíritu me diga, la Biblia dice que el Espíritu te va a recordar, sí, claro. Pero lo que Jesús da a entender es que en el momento en que necesitemos saber qué decir, entonces el Espíritu Santo va a obrar, va a traer iluminación, pero debe de haber un depósito. Si no, ¿cómo puedes girar un cheque si no tienes fondos? Eso es fraude. Eso es fraude. Te pueden meter a la cárcel por eso. ¿Cierto o no? Entonces, el hecho de decir, no me preparo, pero el Espíritu Santo me dijo, y dices, pero ¿con qué lo comparas? Ahora, el Señor nos conoce, mis amados. ¿Sí? El Señor nos conoce, Él sabe, repito, todo desde el principio hasta el fin de nosotros, nuestras intenciones, ¿sí? Las respuestas que le damos a Él. Gracias a Dios no nos le perdemos, no le podemos esconder por ahí, o ay, ¿a dónde se fue mi hijo? ¿A dónde andará mi hija? Ay, ando tan mortificado. A ver, ángeles, ¿verdad? Búsquenla porque se quitó el cencerro, ya no sé en dónde anda esta oveja. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? O sea, no, mis amados, qué descanso saber eso. Conoce Él, nos reconoce como suyos. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, gracias porque soy tuyo? ¿Sí? Y que le podemos decir, Señor, tú muéstrame, como cantamos hace un rato, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Señor, en verdad quiero caminar en tus caminos. En verdad quiero caminar por donde tú estableces. Tú conoces, Señor, eso. ¿Sí? Oramos de esa manera. Señor, tú sabes mi corazón, y es así, y confesamos a Él, delante de Él, pero también delante de los hombres. Este es el Señor. Y qué maravilla, y con esto es final, qué maravilla que con la Escritura podamos demostrar que Jesús es el Cristo. Qué confesión tan poderosa, porque no hay otros argumentos más poderosos. Podrán decir lo que quieran, pero ¿verdad? Dense una vuelta por Isaías 53. Quieren fortalecer su fe, quieren tener el por qué murió Cristo. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo seguiré diciendo. Es muy importante que cuando le compartimos a la gente, cuando confesamos el nombre de Jesús, no es nada más de que le digamos, es que Él murió por tus pecados. ¿Pero por qué? Que podamos explicar por qué. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué fue molido por nuestras rebeliones? ¿Por qué tomó nuestro lugar? Hacerles ver que no es una lucha entre el bien y el mal, en el sentido de que hay un equilibrio. Todo eso lo veremos en apologética. Yin yang, pues.
Y todo ese tipo, o sea, no es que todo eso trae un equilibrio, el mal trae un equilibrio así. No olvídense de todas esas tonterías. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Sí? En fin, con esto concluimos y vamos a ver si hay preguntas, sí.